Seguimos acompañando la fiebre del desarrollo de la producción de algodón en suelo chaqueño y siendo partícipes de una actividad de cosecha aquí en suelo chaqueño, viendo cómo el oro blanco gana protagonismo y suma adeptos dentro de este propósito de seguir generando un desarrollo aquí en la región occidental de nuestro querido Paraguay. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Al abrir esta primera parte de Productiva TV vamos a hablar del distanciamiento de siembra 90 centímetros, que en esta campaña dio muy buenos resultados, considerando que en la primera etapa tuvimos un nivel de humedad elevado que efectivamente generó algún tipo de pudrición en algunos materiales. Esta zafra, que ya casi se está por culminar, arrancamos la siembra de algodón, nuestros primeros golpes en diciembre. Nuestros desafíos principales fueron, como fue el primer año de agricultura en este campo, fueron cosechar agua, significa mantener barbecho y llenar los suelos con agua para arrancar la siembra. Eso fue uno de los principales desafíos que tuvimos al comienzo. Esta parcela en específico, entonces se sembró en enero, comienzo de enero. En total fueron 3 golpes de siembra, diciembre, mediados de diciembre, principios de enero y mediados de enero. Y Agritodo sembró más o menos 40% de su área con algodón. El resto de los cultivos va para cobertura, soja, algo de soja, la mayor parte se fue para soja y algo de sésamo. La mayoría son suelos que son suelos muy fértiles, productivos, que permiten un crecimiento bastante acelerada. De ahí, como a 90 es más fácil mantener una altura ideal del algodón, entonces decidimos por ese motivo decidimos sembrar a 90. Además, nuestras máquinas están diseñadas para este sistema y como también creemos que la pudrición de los capullos del algodón generalmente es menor, es a un distanciamiento más amplio. Por las condiciones climáticas presentadas, las variedades de algodón tuvieron un crecimiento desmedido, razón por la cual se ingresaron varias veces con los reguladores de crecimiento. Al comienzo, los primeros golpes sí tuvieron una altura bastante, o sea, una altura de más grande de lo que se había deseado, que lo que era lo deseado, pero después ya nos dimos cuenta que tuvimos un año con bastante lluvias y en general el algodón seguía creciendo mucho y de ahí nos preparamos, estoqueamos los productos necesarios como nos dimos cuenta que había una falta en el país de productos para regular algodón y tratamos de entrar lo máximo con dosis más altas y si hacía falta contratar una pulverización aérea. En general, las parcelas recibieron entre 8 a 10 entradas con regulador. Entre 8 a 10 es mucho. Nos dimos cuenta que si no lo hacemos, se nos va a escapar. Son varios los puntos a considerar para obtener una buena siembra de algodón en suelos semiáridos. El algodón puede sembrar con las más viejas sembradoras siempre y cuando están bien mantenidas. Si ahora son funcionados con el sistema vacuum o si son de platillos, hay una diferencia, pero si se hace un buen mantenimiento y buena calibración se puede. No diferencia mucho eso, lo importante es justamente hacer buenos mantenimientos y buenos servicios a la hora de la siembra. Profundidad no varía mucho de acuerdo a qué tipo de suelo y qué condiciones uno está actualmente, pero en general estaría en 3 centímetros, 3,5 centímetros si las condiciones están bien. Lo bueno es informarse bien antes de arrancar con el cultivo. Son altas inversiones, toda la parte financiera hay que aclararse bien, las condiciones del campo hay que estudiar bien y tratar de colocar el algodón en la mejor parte posible, parte productiva posible. Todo lo que es servicio de pulverización, siembra y cosecha hay que aclarar bien, es muy importante porque eso
puede llevar a ciertos frenos o retrasos en la producción y por ende en la producción del algodón. Las condiciones del mercado internacional están proyectando un comportamiento estable de los precios de la fibra de algodón. No obstante, existen factores que podrían cambiar ese ritmo. Y hoy no estamos con una perspectiva muy altista en lo que es el precio, porque la demanda está un poco fría después de la inflación mundial que el mundo está sufriendo. El aumento de las tasas de intereses hacen que el consumidor final pueda comprar menos producto textil. Pero al mismo tiempo, los precios se mantienen arriba de los 80 centavos, que generan un retorno arriba del costo de producción paraguayo muy interesante. Entonces, creemos que es una alternativa excelente para el productor, y si por ahí la demanda vuelve, quién sabe, vemos precios y mucho mejores de lo que tenemos hoy. Paraguay debe comenzar a explorar nuevos mercados para colocar la creciente producción de algodón que va a generar. Hoy creo que Paraguay apunta a vender principalmente a Vietnam, Indonesia y Turquía. Son países que logran usar la calidad que el Paraguay produce y seguro van a ser nuestros principales mercados compradores. Creo que tenemos que hacer un trabajo más a largo plazo con China, tal vez conseguir que el algodón paraguayo se pueda vender a China, pero de corto plazo creo que podemos vender a Pakistán, que en algunos años se vuelve un importador muy importante, simplemente encontrando un acuerdo fitosanitario entre los ministerios. La sustentabilidad es lo que diferencia el algodón a las fibras artificiales como el poliéster. Entonces el mercado, que es cada vez más exigente, comprador de ropas, quiere que el algodón sea plantado de forma sostenible, cuidando el medio ambiente, cuidando el agua, que sea económicamente sostenible. Y bueno, eso se logra mediante certificaciones que ya existen en el mundo y los compradores buscan estas certificaciones. Paraguay, como dije en la presentación y como me comentaron a cooperados de la cooperativa Shortizer, puede cumplir 90% de los requisitos de estas certificaciones. Entonces sería muy fácil aprobar al país como un productor de algodón certificado. Dentro de unos años veremos al algodón traer mucha riqueza al Chaco. Estoy seguro que esto es un proyecto de largo plazo y el algodón volvió a quedarse. La verdad que muy contento con lo que está sucediendo en este momento. El encuentro técnico de algodón tuvo una gran participación de productores que fueron a buscar información propicia para encarar la campaña siguiente del rubro textil. Si bien estuvimos y estamos ya terminando la jornada, la evaluación nuestra a priori es que fue una jornada muy exitosa. La participación de parte de los productores, de parte de los técnicos, las empresas ha sido muy buena. Cantidad de participantes está rondando las 300 personas. Entonces, la fundación en su misión y en su visión tiene eso de, por un lado, hacer investigación, pero por otro lado también hacer capacitación, hacer extensión, difundir información, capacitar a los productores. Y el día de hoy se enmarca dentro de este segundo eje de la fundación, que es la capacitación. En nombre de la Fundación Ideagro, agradecemos a cada uno de los interesados, sea productor, sea asesor técnico, sea medio de prensa, a todos por la presencia, por mostrar lo que estamos haciendo, por compartir con nosotros sus experiencias también. Y bueno, debemos juntos crecer de forma ordenada, integral y por sobre todo cuidar el recurso suelo, porque queremos entregarle a los niños que hoy están en la escuela parcelas que son productivas, inclusive que puedan ser más productivas de las cuales tenemos hoy.
Seguimos avanzando la mañana de Productiva TV y viendo cómo va trabajando la cosechadora y levantando este material que evidentemente será también un recurso importante para vestir a la humanidad. Y en esta oportunidad vamos a hablar de algunos niveles de productividad que se van presentando en este campo que tiene su primer año de agricultura. En general, este año estamos con entre 16 a 18 entradas. Esta parcela en específica tiene 20 entradas, hay algunos que tienen menos. Así que estamos con costos muy elevados este año. En general, acá en la zona se dice que este año no fue un año para algodón. El precio de algodón no es tan elevado y los costos sí lo eran. Se tuvo bastante ataque de plagas como son la Spodoptera y mosca blanca, etc. Normalmente en años muy húmedos conviene sembrar de repente cultivos como son la soja, pero no se sabe cómo va a entrar y de ahí se decide para. Acá todavía no, como fue el primer año donde entra el cultivo y luego en esta zona no hay mucho algodón, no tuvimos captura. Primeros 200 hectáreas tuvimos un promedio de 4.300 kilogramos por hectárea, un rendimiento muy bueno por ser parcelas que entran recién en agricultura, y creemos que en general podemos llegar a tener 3.500 a 3.700 kilos por hectárea, y sabemos que es un año excepcional. No en todos lados este año se logra eso. La calidad de fibra es determinada por varios factores que intervienen en este proceso. De nuevo repetir mi introducción a la charla, felicitarlo a Paraguay por el desarrollo. Cada vez que uno viene desde Argentina a Paraguay ve avance y avance y avance. La verdad es felicitarlos por eso. Y bueno, en esta jornada de hoy estuvimos compartiendo con los productores, técnicos, asesores, con la parte política, con las diferentes cooperativas, un poco de los parámetros de calidad de fibra. No solamente detenernos a pensar en qué tanto algodón yo saco del mi lote o de mi parcela, sino qué característica tiene ese algodón, qué tan largo es, qué tan resistente, qué color tiene y cuáles son las prácticas de manejo o las principales variables ambientales que hacen que esos parámetros puedan variar. Entonces hablamos un poco del largo de fibra, uno de los parámetros más importantes en la comercialización luego del algodón, la resistencia de fibra, que también está asociado a todo el proceso de hilatura posterior, el microner, que es una medida indirecta de la finura, el grosor y la madurez que tiene esa fibra en términos de deposición de celulosa, y también algo muy importante que son los parámetros de color. Entonces lo asociamos un poco a eso, a las prácticas de manejo, como dije anteriormente, y también a la importancia de las variedades que utilizamos en cada una de las parcelas que nosotros tenemos. La temperatura y la radiación son dos puntos claves que determinan la calidad de fibra de algodón. En términos ambientales, podemos hablar un poco de las temperaturas, las precipitaciones y la radiación solar. El algodón es un cultivo que necesita muchas horas de luz. Esto no quiere decir que necesite altas temperaturas, son dos cosas distintas. Muchas horas de luz, entonces se produce mucha fotosíntesis y al haber más asimilados disponibles, nuestra fibra puede ser más larga, más resistente. Entonces, si vamos a la parte contraria a eso, si hay muchos días nublados durante por ejemplo, nuestra etapa de llenado de bochas en este caso, o de cápsulas, se puede producir un acortamiento de nuestra fibra o que nuestra fibra sea menos resistente. Lo mismo podemos pensar del lado de las precipitaciones. Si se producen muy pocas precipitaciones, nuestro algodón va a estar estresado, va a presentar un estrés hídrico que no va a permitir que haya una turgencia en la célula para que se alargue. Entonces puede llegar a presentar alguna disminución en el largo. Lo mismo puede pasar si hay mucha agua o hay inundaciones. Entonces se producen diferentes cuestiones fisiológicas en la planta que van intoxicándola, entonces no puede producirla al 100%. Y bueno, hablando de la temperatura, obviamente el algodón es un cultivo de verano, esto quiere decir que tolera bien las altas temperaturas. Generalmente el ambiente del Chaco paraguayo está totalmente en línea con lo que es el cultivo de algodón, así que creo que como lo vienen registrando en estas últimas campañas, el futuro del algodón en el Chaco paraguayo es totalmente promisorio.
El profesional insistió en el desarrollo de un programa de mejoramiento genético de algodón propio, aunque en esta primera etapa recomendó la incorporación de variedades usadas en países vecinos. Lo fundamental para apuntar a un algodón de alta calidad, yo lo dije en la charla un poco, es tratar de volver a tener un programa de mejoramiento genético propio del Paraguay. Esto quiere decir tratar de conseguir las variedades que se utilizaban antes, que eran muy buenas. En Argentina tenemos toda la historia de la Reba P50, la Reba P279, donde se incorporaron desde Paraguay y le dieron un salto de calidad en rendimiento y en calidad a nuestros algodones. Así que la primera alternativa que yo presentaría es un programa de mejoramiento local. Los programas de mejoramiento no tienen respuesta al año, a los 2 años, son programas de 10, 15 años. Entonces yo creo que con la calidad de profesionales y la calidad de gente y el trabajo que hay en Paraguay, tranquilamente pueden tener un equipo de programa de mejoramiento genético local, pero para el corto plazo yo creo que lo ideal es tratar de poder incorporar de los países vecinos, tanto Argentina como Brasil, variedades y probarlas localmente para ver la adaptabilidad y la respuesta que tienen tanto en parámetros de rendimiento como en estos parámetros de calidad de fibra, que como lo comentaba en la charla precesora de Ariel, es muy o tan importante con el rendimiento para poder después exportar, que creo que es una de las principales cuestiones que están asociadas a la producción de algodón en Paraguay. El hasta hace poco ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, destacó que el Chaco está teniendo un desarrollo importante principalmente en el rubro de algodón. Estamos muy contentos y entusiasmados al ver toda esta explosión que está teniendo el algodón en el Chaco y otros rubros también agrícolas. Y es un trabajo que venimos acompañando desde los distintos cargos que me tocó ocupar ya como presidente del IPTA, con convenios para permitir ese contacto internacional, primero con la iniciativa de Pioneros del Chaco, después ya para la creación de la Fundación de Investigación y de Agro, que yo creo que es una iniciativa tremendamente loable que están haciendo acá para ir desarrollando el conocimiento propio que tanto hace falta para que esa tecnología, para que esa producción vaya creciendo de una manera exponencial como estamos viendo en este momento. Como todo programa de algodón se necesita recurrir, tenemos en nuestros bancos que en este momento están del IPTA, se cuentan todavía con la reserva genética de los desarrollos, se necesita fortalecer, necesitamos un programa robusto de investigación para ir desarrollando las variedades adecuadas con la calidad de fibra que requiera el mercado y de esa manera que el algodón paraguayo vuelva a ocupar ese sitial de calidad que tuvo en el pasado. Tercer bloque de Productiva TV y en esta oportunidad vamos a hablar del punto de equilibrio en esta campaña de algodón, viendo cómo tuvimos una baja cotización en el mercado, pero a la vez un alto costo de producción y sumándole a estas dos variables, teniendo en cuenta el primer año de agricultura en esta unidad de producción. Nuestro punto de equilibrio más o menos va a estar en 2.800 a 3.000 kilos por hectárea. Es alto eso. Y en guaraníes sería aproximadamente 2.000 guaraníes con el rendimiento que obtuvimos hasta ahora. Significa todo lo que es un precio mayor que 2.000 guaraníes por kilogramo de algodón en rama, ya sería ganancia para la empresa. La empresa se decidió por cosechar con la máquina stripper. Como es un año muy bueno, de repente pudiese haber sido la mejor opción contratar una picker, pero las máquinas están en falta más máquinas acá en el Chaco y de ahí agarramos lo que se consiguió, ¿verdad? Y por lo que se preparó y estamos cosechando. No tenemos muchas pérdidas en el cultivo, creemos que es bastante bueno, ya que la situación tampoco es idónea para la máquina. Es un algodón un poco pasado, un poco alto, entonces nunca va a ser tan limpio como podría ser.
Para el próximo año creemos que vamos a tener lotes más uniformes, como ya es el segundo año de agricultura. Normalmente las parcelas comienzan a estabilizarse más. Tratar de obtener lotes más uniformes. Tuvimos algunos lotes donde hubo cierta desuniformidad y también tratar de disminuir las áreas calvas. Todos los hormigueros, etcétera, que generan áreas calvas. Tratar de que esas parcelas entren en rotación con cultivos de cobertura y que esas áreas disminuyan y obtener rendimientos superiores. Para la campaña siguiente de algodón se prevé una buena disponibilidad de semillas, aunque posiblemente la demanda sea superior por el enorme interés existente en este rubro. Actualmente somos la única empresa que sigue en ese rubro. Tenemos instalados campos de producción acá que se están cosechando y nosotros estimamos ya una producción para un área de alrededor de más o menos 60 a 70 mil hectáreas. Esa va a ser la disponibilidad de semillas producción nacional que vamos a tener. Son 4 variedades principalmente, 2 ya más antiguas, todas de GRR. La primera es la Nuopal RR, que es la más sembrada actualmente, sigue siendo. Luego le sigue la de P402, una variedad precoz, con muy buena calidad de fibra, muy bien adaptada a la cosecha mecánica. Y más 2 variedades nuevas que fueron registradas el año pasado, que son de un convenio del INTA con Gensus, que son empresas de la Argentina. De esa genética estamos multiplicando 2 variedades, Guasuncho 4 BGRR y Pona 3 INTA BGRR. Son variedades que se adaptan a los distintos niveles de tecnología que aplica el productor acá en el Chaco, muy productiva, con excelente calidad de fibra y excelente rendimiento industrial, que es lo que le interesa al industrial que procesa el producto del algodón. Garantizan la calidad de semillas de algodón que estarán disponibles para la presente campaña. La semilla que vamos a estar ofertando en el mercado, nosotros nos hemos establecido unos padrones, ¿verdad? Porque en este trabajo hemos optado por un sistema de gestión de calidad y hemos establecido unos parámetros que están por encima de lo que establece la legislación nacional. La semilla que vamos a estar entregando va a tener un vigor mínimo de 70% y una germinación mínima de 80%. O sea, eso significa que va a estar sobre esos parámetros. Eso son los parámetros que nos hemos establecido nosotros como una exigencia nuestra para poder seleccionar los campos, seleccionar la semilla, ¿verdad? Clasificar, padronizar y entregar con un tratamiento top al productor, de tal forma que la planta que emerjan de esas semillas tenga una protección suficiente para los primeros estadios de desarrollo inicial. El manejo de malezas en el cultivo de algodón es esencial para evitar la competencia en la etapa inicial del cultivo. Estamos cubriendo la línea de protección de la planta de algodón hasta el final, ¿no? Tenemos varios herbicidas que estamos posicionando en algodón o en preemergente, un preemergente que es a base de S-metalaclor, ¿verdad? El Stream. Eso estamos trayendo, ¿verdad? Como herramienta para los productores algodoneros. Tiene muy buena eficiencia en el control de maleza, ¿verdad? También tenemos el Select, que es cletoína original para el control de malezas gramíneas. Y también tenemos nuevas mezclas de herbicidas para el algodón, una mezcla de glufosinato con S-metalaclor también, una opción para en momentos donde haya todavía malezas en las parcelas, en el arranque, entonces ya tenés una herbicida de choque y también un residual, ¿verdad? Hoy en día el problema para algodón son el amaranthus, una maleza que está presente y que no se está controlando. Entonces la gente está haciendo aplicaciones post-emergentes de glifosato. Se sabe que el glifosato se puede aplicar una vez en post-emergencia. Entonces nosotros tenemos el posicionamiento del
ese metalaclor, que es un preemergente, entonces aplicar en siembra y también se puede hacer una aplicación en postemergencia y tener una ventana de control más larga, ¿verdad? Las enfermedades causaron preocupación en el cultivo de algodón en la última campaña, pero mediante un trabajo preventivo, los daños no fueron importantes. Recorriendo, ¿verdad?, por los campos, visitando a los productores, observamos que con el clima, ¿verdad?, que se presentó en esta campaña, hubo aparición de enfermedades por la alta humedad que hay en el ambiente. Apareció esta enfermedad, la alternaria, y hubo muchos problemas. La gente no tenía un conocimiento de manejo de esta enfermedad, aplicaron varios fungicidas. Entonces, para eso nosotros también traemos fungicidas de buena calidad y que tienen buen control, ¿verdad?, de lo que es mancha y otras enfermedades. Esa es el Prodence, ¿verdad?, que es una mezcla de proteoconazol, azoxystrobin más mancozeb. Bueno, y la recomendación para la aplicación de fungicidas sería preventivo. En inicio de floración, antes que la planta crezca demasiado y se cierren los surcos. Entonces, la idea es controlar los frutos que están abajo, ¿verdad?, que son lo que más proporciona rendimiento. Cuarto y último bloque de Productiva TV, y en esta oportunidad vamos a hablar de dos componentes importantes en lo que podría ser el futuro dentro del desarrollo de una agricultura mucho más sostenible en suelo chaqueño. Estamos hablando por una parte de construir un sistema de rotación en conjunto con el algodón de tal manera a lograr un mayor techo productivo, y en contrapartida también se abre una línea de investigación a cargo de la Fundación Ideagro para tratar de encontrar puntos de equilibrio sobre el nivel de salinidad que pudieran reducirse con la incorporación del rubro textil en estas áreas. Para ser sostenibles, tenemos que cuidar nuestro principal recurso, que es el suelo. El ensayo que estamos llevando en la estación experimental El Cambisol tiene justamente como objetivo ver el efecto de un sistema de rotación sobre el porcentaje de materia orgánica en el suelo. Sabemos que para ser sostenibles la materia orgánica debe quedar constante o inclusive crecer con el tiempo. Eso significa que tenés un aporte de cobertura de materia orgánica a tu suelo y mejoras las condiciones. Entonces, ese es el enfoque. Es un ensayo de largo plazo, por mucho tiempo, y estamos probando y comparando distintas rotaciones que incluye maíz, que incluye el sorgo y también incluye el monocultivo de algodón. Las braquiáreas también son parte fundamental, porque vemos hoy que muchas veces la pastura te deja una cobertura más uniforme, y sobre todo el enraizamiento general en el espacio de las pasturas es muy importante y muy interesante, que debe seguir siendo investigado en los próximos años. El maíz en rotación con el algodón siempre ha sido una buena alternativa de manejo. Sin embargo, en el Chaco se sufren complicaciones por las situaciones registradas con el cereal últimamente. Si bien el maíz tiene años de muy buenos rendimientos, este año es un año bastante bueno para el maíz, pero tenemos muchos años también donde el retorno que te da el maíz no es el esperado. A esto se suma que la cobertura que deja es una cobertura muchas veces de rápida descomposición, y con los vientos fuertes que tenemos en agosto y septiembre, muchas veces gran parte de esa cobertura vuela de la parcela. Entonces ahí, en contrapartida, la pastura es una cobertura, dependiendo un poco del material del cultivar, pero es una cobertura más uniforme y en mayor volumen, y por sobre todo que queda bien distribuida, esparcida en la parcela. Y como dije, el otro efecto muy importante es el enraizamiento, porque esas raíces que al descomponerse van a formar microporos que al final van a airear tu suelo y le van a aportar nutrientes.
El algodón está siendo propuesto también como herramienta para la reducción de la salinidad en algunas áreas productivas. Y muchas veces el algodón, ya que es un cultivo que se adapta bien a condiciones un poco más limitantes, tanto edáficas como climáticas, el factor conductividad eléctrica en el suelo debe ser monitoreado bien de cerca, porque sabemos que hay presencia de sales, sabemos que muchas zonas tienen presencia de la napa freática salina cerca de la superficie, y ahí es sumamente importante hacer un buen seguimiento de eso para garantizar que no haya un ascenso de sales, sino que siempre haya transpiración del agua del suelo para que las sales se queden en la profundidad y para que solamente evapore o transpire agua. Si se produce una evaporación, significa que yo tengo ascenso de ese líquido que es agua más sólidos. Los sólidos se quedan, el agua se evapora. Eso tenemos que evitar en nuestro sistema agrícola y sistema ganadero también. Para potenciar el crecimiento del algodón en el Chaco es necesario que las empresas dueñas de biotecnología comiencen a sumarse con las nuevas herramientas disponibles en el mercado. Nos falta un apoyo fuerte también de las empresas, de las desarrolladoras de biotecnología, para que esas variedades, tanto del sector privado como las que pueda desarrollar el sector público, puedan tener la tecnología dentro que permita que seamos competitivos. Hoy es imposible hablar de un algodón que no sea biotecnológico, entonces necesitamos disponer de esa tecnología para tener un control más eficiente de las plagas y un manejo agronómico más efectivo del cultivo. En la jornada de campo organizada por la Fundación Ideagro se tuvieron visitas en 2 campos desarrollados en suelos diferentes y sistemas de manejo administrativo y agronómicos distintos. Fueron 2 situaciones distintas. En primer lugar, un productor que está hace más de 30 años en el rubro, que trabaja su parcela en nuestro sistema de aldeas, que más bien son parcelas más chicas, y sobre todo lo que es importante ahí, que es un suelo, un regosol, suelo arenoso, que fue históricamente el primer suelo agrícola. Después eso fue migrando a suelos cambisoles, que son los suelos de monte más limosos, y hoy en el caso del productor estamos viendo cómo está a través de un manejo planificado, quitando un buen rendimiento de una parcela arenosa. Entonces este fue el enfoque, tanto la ubicación, la textura del suelo, el manejo en sí, como también el sistema de cosecha y de transporte de ese algodón en rama desde la parcela hacia la planta desmotadora. Aquí la última parada del día es un concepto quizás de mayores extensiones en suelos limosos o arcillosos, en campos que fueron ganaderos hace muchos años y que han sido preparados para hacer agricultura. Aquí el modelo ya sale de lo que es una empresa unipersonal, para llamarlo así, a una sociedad anónima que tiene otros volúmenes, que tiene otra capacidad de siembra, de trabajo. Entonces la idea fue esa: por un lado mostrar el sistema de administración y por otro lado también sistemas de siembra, de cosecha y por sobre todo también del transporte del algodón en rama cosechado. Así estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Realmente nos sentimos muy reconfortados de poder acompañar el desarrollo del rubro textil en suelo chaqueño. ¿Quién se hubiera imaginado en encontrar cultivos de esta magnitud, con este potencial productivo, abriéndonos la oportunidad de llevar adelante un desarrollo sostenible aquí en suelo chaqueño? Seguiremos acompañando desde nuestro equipo de comunicación, viendo experiencias, viendo tecnologías y conocimientos, tratando de generar una multiplicación de este sistema de producción y por sobre todo que más actores se sumen a esta importante cadena de valor.
Muchísimas gracias a las empresas que nos acompañan en esta propuesta periodística. Nos reencontraremos la próxima semana con un nuevo capítulo de Productiva TV. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso.